pleno invierno de 1934, el famoso detective belga Hercule Poirot, reconocido por su meticuloso método de observación y deducción, se encuentra en Estambul tras resolver un complicado caso en Siria. Con la intención de regresar a Londres con urgencia, Poirot planea embarcarse en el lujoso tren internacional conocido como el Orient Express, que une la ciudad otomana con las principales capitales europeas. Gracias a su amistad con Monsieur Buck, administrador del tren, Poirot logra conseguir una plaza en el vagón-cama del tren Calais Coach, pese a que el convoy, inusualmente, se encuentra completamente lleno, algo poco habitual en esa época del año. Desde el principio, Poirot nota que el grupo de pasajeros es inusualmente diverso y sofisticado. Hay aristócratas, personal del servicio, una princesa rusa, un militar británico, una actriz americana y una institutriz inglesa, entre otros. Gente que, a primera vista, no parece tener nada en común. Durante la primera noche de viaje, Poirot es abordado por uno de los pasajeros, un norteamericano de aspecto inquietante llamado Samuel Ratchet, quien le ofrece una considerable suma de dinero para que lo proteja. Según él, ha recibido amenazas de muerte y teme por su vida. Sin embargo, Poirot rechaza el caso con frialdad, alegando que no le gusta su cara. Su instinto le dice que aquel hombre oculta algo más que miedo. El tren avanza entre las montañas balcánicas, pero una feroz tormenta de nieve obliga al convoy a detenerse en algún punto remoto entre Vinkovci y Brod. La locomotora queda atrapada por la nieve, aislada del mundo exterior. Esa noche, Poirot se despierta de madrugada por un grito proveniente del compartimento de Ratchet, seguido por ruidos extraños. Al salir al pasillo, observa a Pierre Michel, el encargado del vagón, acudiendo al llamado. Pero una voz en francés responde desde dentro. «No es nada, me equivoqué de puerta». Más tarde, el detective vislumbra la figura de una mujer con un kimono rojo y bordados dorados alejarse por el corredor, algo que quedará grabado en su memoria. A la mañana siguiente, el tren sigue detenido, y entonces se produce el descubrimiento. Samuel Ratchet ha sido asesinado durante la noche. Su cuerpo yace en su compartimento, apuñalado una docena de veces, con heridas que van desde cortes profundos y mortales hasta otras superficiales e imprecisas, como si hubiesen sido hechas por distintas manos o con diferente intensidad. Dado que el tren está inmovilizado por la nieve y que nadie ha podido entrar ni salir, se deduce que el asesino está entre los pasajeros. Monsieur Buck, alarmado por el escándalo que podría generarse, ruega a Poirot que asuma la investigación de inmediato. Así, encerrado con 12 posibles sospechosos en un tren detenido en medio de la nada, el brillante detective se enfrenta a uno de los casos más complejos y desconcertantes de toda su carrera. Poirot inicia la investigación examinando cuidadosamente el compartimento donde Ratchet fue asesinado. La escena presenta varias inconsistencias. El cadáver tiene 12 puñaladas, pero no todas parecen haber sido infligidas por la misma mano. Algunas son tan profundas que solo podrían haber sido hechas por alguien con fuerza, mientras que otras apenas han penetrado la piel. Algunas heridas parecen haber sido infligidas mientras la víctima dormía, otras cuando ya estaba despierto. Además, Poirot descubre una serie de pistas intrigantes. La primera es un reloj de bolsillo roto que marca la 1:15, lo que sugiere la hora del crimen. También encuentra un pañuelo de mujer de alta calidad con una elegante inicial H bordada. En el suelo aparece un limpiapipas, lo que indica la presencia de un fumador. Bajo el colchón, Poirot halla un fragmento de papel quemado que logra reconstruir parcialmente. En él se menciona el nombre Daisy Armstrong. Este nombre activa un recuerdo importante en el detective. Años atrás, en Estados Unidos, se produjo un crimen que conmocionó al país. La pequeña Daisy Armstrong, hija de una rica familia, fue secuestrada y, a pesar del pago del rescate, fue asesinada. Su madre, embarazada en aquel momento, murió de pena. Su padre, el coronel Armstrong, se quitó la vida poco después. La tragedia desató una cadena de muertes que incluyó a una sirvienta acusada injustamente y al fiscal del caso, que terminó arruinado. El criminal responsable del secuestro fue Cassetti, un hombre sin escrúpulos que logró huir del país tras librarse de la justicia gracias a su fortuna. Poirot deduce entonces que el hombre asesinado en el tren, Samuel Ratchet, era en realidad Cassetti. El pasado había venido a cobrar su deuda.
Poirot procede a interrogar uno por uno a todos los pasajeros del coche. Sus testimonios parecen no tener conexión entre sí, pero el detective no tarda en detectar incongruencias y pequeños detalles sospechosos. Héctor McQueen, secretario personal de Ratchet, afirma que su jefe apenas hablaba francés, lo cual contradice la voz que contestó desde el camarote en esa lengua la noche del crimen. Caroline Hubbard, una mujer americana extravagante y charlatana, afirma que un hombre estuvo en su compartimento durante la noche, aunque no puede describirlo con precisión. Greta Olson, una enfermera sueca, sostiene que estaba demasiado nerviosa para dormir, pero su testimonio parece ensayado. La princesa Dragomirov, una anciana aristócrata rusa, confiesa haber sido íntima amiga de la madre de Daisy Armstrong. Curiosamente, la inicial H del pañuelo podría corresponder a su doncella, Hildegard Schmidt. Cyrus Hartman, un vendedor estadounidense, se presenta como comerciante, pero bajo presión confiesa ser detective privado contratado por Ratchet, aunque sus motivos resultan poco claros. La condesa Andreni, una elegante dama húngara, afirma no conocer a nadie relacionado con el caso Armstrong, pero Poirot nota que en su pasaporte ha sido borrada la segunda parte de su apellido de soltera, Goldenberg. Poco después descubre que ella es, en realidad, la hermana menor de Sonia Armstrong, la madre de Daisy. Cada testimonio añade piezas a un rompecabezas cada vez más desconcertante. Poirot, con su mente analítica, empieza a notar que todos los pasajeros del vagón tienen una conexión directa o indirecta con la tragedia Armstrong. Demasiadas coincidencias, y sin embargo nadie admite esa relación. El misterio se intensifica cuando aparece una bata de hombre con botones dorados, parecida al uniforme de los encargados, y cuando se revela que el kimono rojo que Poirot vio la noche del crimen aparece misteriosamente en su propia maleta, como si alguien lo hubiese colocado allí para despistarlo o intimidarlo. Pero Poirot no se deja confundir. En su mente, las piezas comienzan a encajar. Con todos los interrogatorios realizados y las pistas cuidadosamente analizadas, Hércules Poirot reúne a todos los pasajeros en el vagón comedor para presentar sus conclusiones. Su tono es firme, su lógica implacable. Ha llegado el momento de la verdad. Poirot expone que tras considerar todos los hechos, existen dos posibles soluciones al crimen. La primera solución, sencilla y convencional, plantea que un desconocido subió al tren durante una de las paradas, asesinó a Ratchet y luego escapó, dejando pistas falsas para despistar. Un asesino externo, un intruso, un culpable invisible. Sin embargo, Poirot descarta esta opción rápidamente. Ninguna evidencia respalda esa hipótesis, y sería absurdo asumir que un desconocido habría dejado una escena tan compleja y llena de símbolos sin sentido. La segunda solución es mucho más audaz y mucho más real. Poirot sostiene que todos los pasajeros del vagón están involucrados en el crimen. Todos, sin excepción, tenían un motivo para vengar la muerte de la pequeña Daisy Armstrong. Poco a poco, Poirot va desvelando las verdaderas identidades de los presentes. Héctor McQueen era el hijo del fiscal del caso Armstrong. Greta Olson era la niñera de Daisy. La princesa Dragomirov fue madrina de la madre de Daisy. Hildegard Schmidt, su doncella, trabajó en la casa Armstrong. Hartman era el amante de la sirvienta que se suicidó. La condesa Andreni, cuyo verdadero nombre es Elena Goldenberg, es la tía de Daisy. Caroline Hubbard, por último, revela ser Linda Arden, una famosa actriz retirada, y la abuela materna de Daisy Armstrong. Finalmente se descubre que ella fue la organizadora de todo. Poirot deduce que el crimen fue una ejecución colectiva, planificada con frialdad, pero llevada a cabo como un acto de justicia poética. Cada uno de los 12 participantes infligió una puñalada, como si formaran parte de un jurado vengador. De esta forma, nadie podía cargar solo con la culpa y todos podían compartir la expiación. Una vez revelada la verdad, Poirot plantea la cuestión final a Monsieur Buck y al Dr. Constantin, que han asistido a toda la investigación. ¿Qué solución deben reportar a las autoridades cuando lleguen? Monsieur Buck, conmovido por el dolor y la nobleza de la causa, opta por la primera versión, la del asesino desconocido que huyó en la noche, un culpable ficticio, una mentira piadosa. Poirot, por su parte, acepta esa decisión. Cierra el caso no como detective, sino como hombre. En ese vagón no hubo un asesinato,
Hubo justicia,